y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un viaje profundo y revelador, un viaje que nos llevará al mismísimo amanecer de la humanidad para explorar uno de los relatos más fundamentales de la Biblia, la caída de Adán y Eva. ¿Están listos para desentrañar las capas de este antiguo texto y descubrir su significado para nosotros hoy en día? Vamos allá. Para empezar, situémonos en el jardín del Edén. Génesis nos pinta un cuadro de perfección absoluta, un lugar donde la humanidad, representada por Adán y Eva, vivía en completa armonía con Dios, con la naturaleza y consigo misma. Imaginen un mundo sin dolor, sin miedo, sin vergüenza. Un mundo donde la comunión con el Creador era directa y constante. Adán y Eva no eran solo los primeros humanos, eran el arquetipo de la humanidad en su estado ideal, creados a imagen y semejanza de Dios, con la tarea de cuidar y gobernar la creación. En este paraíso, Dios les dio una libertad casi total, pero estableció un único límite, un solo mandamiento. Se encontraba en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios fue muy claro: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta no era una regla arbitraria, sino una prueba fundamental del libre albedrío. Era la oportunidad para que Adán y Eva eligieran voluntariamente la obediencia, el amor y la confianza en su Creador. Aquí es donde entra en escena un tercer personaje, la serpiente. La tradición teológica identifica a la serpiente como Satanás, el adversario. Su táctica no es la fuerza bruta, sino la sutileza, la duda y el engaño. Se acerca a Eva y en lugar de una confrontación directa, siembra una semilla de desconfianza. Fíjense en su pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es una distorsión sutil. Dios no les había prohibido todo, solo un árbol. La serpiente hace que el mandato de Dios parezca restrictivo e injusto. Eva, en su inocencia, intenta defender a Dios, pero ya la duda ha sido plantada. La serpiente entonces lanza su ataque final, una triple mentira que socava la misma naturaleza de Dios. Primero, niega la consecuencia: no moriréis. Segundo, cuestiona las motivaciones de Dios, sugiriendo que es egoísta. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y tercero, ofrece una falsa promesa de divinidad: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la tentación original, la autosuficiencia, el deseo de ser nuestro propio Dios, de definir nuestra propia moralidad al margen del Creador. El fruto, descrito como bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, se convierte en el foco de la tentación. Eva ve, codicia y toma. Este es un proceso que se repite en cada tentación a lo largo de la historia. Luego, se lo da a Adán, quien estaba con ella, y él también come. Es importante notar que Adán no fue engañado de la misma manera. Él tomó una decisión consciente, eligiendo la lealtad a su esposa por encima de la lealtad a Dios. Ambos pecaron, ambos desobedecieron. El efecto fue inmediato. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero no fue una iluminación divina, como prometió la serpiente. Fue una conciencia dolorosa de su vulnerabilidad, de su vergüenza. La inocencia se había roto. Su primera reacción fue intentar cubrirse, cosiendo hojas de higuera. Fue el primer intento humano de solucionar un problema espiritual con una solución material, un intento de ocultar su pecado por sus propios medios. Luego, escuchan la voz de Dios caminando por el jardín, y por primera vez sienten miedo de él, se esconden. La comunión perfecta se ha fracturado. Dios, en su amor, los busca. No pregunta ¿dónde están?, porque no sepa su ubicación física, sino como una invitación a la confesión, a la restauración. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que resuena a través de los siglos para cada uno de nosotros. La respuesta de Adán es reveladora. En lugar de asumir su responsabilidad, culpa a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
e indirectamente culpa a Dios por haberle dado a la mujer. Eva, a su vez, culpa a la serpiente. El ciclo de la culpa, el señalar a otros en lugar de mirarnos a nosotros mismos, comenzó en ese preciso instante. Nadie se arrepiente, nadie pide perdón. Las consecuencias, descritas en Génesis 3, son profundas y afectan a toda la creación. A la serpiente se le maldice a arrastrarse sobre su vientre. A la mujer se le anuncia dolor en el parto y un conflicto en la relación con su marido. Al hombre se le dice que la tierra misma se volverá en su contra, trabajará con sudor y fatiga para obtener su sustento. Y finalmente, la sentencia que Dios había advertido se cumple: la muerte. No solo la muerte física, que ahora entra en el mundo, sino también la muerte espiritual, la separación de Dios. Fueron expulsados del jardín del Edén. El camino de regreso fue bloqueado por querubines y una espada de fuego. La humanidad ahora viviría al este del Edén, separada de la presencia directa de Dios y del árbol de la vida. Este no es solo un castigo, es también un acto de misericordia. En su estado caído, si hubieran comido del árbol de la vida, habrían vivido para siempre en su pecado y separación, sin posibilidad de redención. Pero incluso en medio de este juicio, Dios planta la primera semilla de esperanza. En la maldición a la serpiente, Dios dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Esto se conoce como el protoevangelio, la primera promesa del evangelio. Anuncia que un descendiente de Eva, la simiente suya, un día vendría y daría un golpe mortal a la serpiente, aunque él mismo sería herido en el proceso. Los cristianos ven en esto la primera profecía de Jesucristo, quien en la cruz aplastaría el poder de Satanás y del pecado, aunque le costara su propia vida. Otro acto de gracia es que Dios mismo les hace túnicas de pieles para vestirlos. A diferencia de las hojas de higuera, que era un esfuerzo humano, estas túnicas requirieron el sacrificio de un animal inocente. Es el primer derramamiento de sangre para cubrir el pecado, un foreshadowing, una sombra profética del sacrificio definitivo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia de la caída no es un mito para explicar por qué el mundo es un lugar difícil. Es el diagnóstico fundamental de la condición humana. Explica nuestra tendencia innata al egoísmo, al orgullo, al miedo y a la vergüenza. Explica por qué sentimos esa separación de Dios, ese vacío que intentamos llenar con tantas otras cosas. Pero, sobre todo, prepara el escenario para el resto de la Biblia, que es la historia épica del plan de redención de Dios. La caída no fue el final de la historia, fue el comienzo de una nueva etapa, una etapa donde la gracia, la fe y la redención se volverían los temas centrales. Nos muestra nuestra profunda necesidad de un Salvador. Sin entender la caída, la cruz de Cristo pierde su contexto y su poder. Sin la oscuridad del Edén, no podemos apreciar plenamente la luz que brilló en Belén y en el Calvario. Este relato nos invita a una profunda reflexión personal. ¿En qué áreas de mi vida intento ser mi propio Dios? ¿Cuándo escucho la voz de la serpiente que me dice que puedo definir mi propia verdad? ¿Cómo reacciono cuando me enfrento a mi propio pecado? ¿Lo oculto, culpo a otros o lo llevo ante Dios en busca de su gracia y perdón? La historia de Adán y Eva es nuestra historia. Cada uno de nosotros ha enfrentado nuestro propio árbol y ha elegido la desobediencia. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que la historia no termina con la expulsión del jardín. Termina con una invitación a un nuevo paraíso, no a través de nuestras obras, sino a través de la fe en aquel que fue herido en el talón para aplastar la cabeza de la serpiente. Gracias por acompañarme en este profundo análisis. Espero que les haya dado una nueva perspectiva sobre este pasaje tan crucial. Si este video les ha gustado y les ha hecho reflexionar, por favor denle un me gusta.